impulsa tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. Una nueva emisión de su programa Contigo. Hoy miércoles 31 de octubre y correspondiente a Contigo Andrés Velázquez. Como todos los miércoles, con nosotros Luis Trincado. Muy buenas tardes. Nuestro compañero diputado Américo de Gracia. Un programa que llega a todos ustedes bajo la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles el maestro César González y en la conducción del programa quien les habla, Andrés Velázquez, como siempre, repito, acompañado de nuestro compañero Luis Trincado. Buenas tardes a todos. En la mensajería Dilo 3456, el teléfono para interactuar con la emisora 0212-482-9750. El Twitter y Periscope @RCR750 y nos podemos ver, saludos a todos, a través de la página web rcr.tv. Un programa, repito, que llega a todos ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares. Como siempre, nuestro fraternal saludo a todos ustedes, esperando que nuestra conversación esta tarde sea del mayor interés para todos. Y comienzo celebrando un acto que es una conquista, que es un resultado de la firmeza, que es resultado del compromiso, de la lucha y de la solidaridad. Me refiero al caso de las 3 doctoras detenidas en Maracay, quienes fueron citadas a declarar en el CICPC de la ciudad de Maracay, Estado Aragua, y bueno, y al final las dejaron detenidas, acusándolas falsamente de o queriendo establecer en ellas una responsabilidad de un hecho que efectivamente ellas no son en modo alguno responsables ni culpables. Sabemos nosotros la condición en la que se encuentran todos los hospitales del país, prácticamente destartalados, hospitales que no tienen ningún tipo de insumos, hospitales con quirófanos contaminados, hospitales donde los médicos trabajan como si se tratara de un hospital de guerra
haciendo con las uñas, pues, por decirlo de una manera muy popular. Resulta que estas 3 médicos fueron detenidas, fueron presentadas y el tribunal le ratificó la medida de detención. Los médicos, en una respuesta que yo celebro, eso es lo que celebro, la firmeza, la solidaridad, la determinación de lucha del resto de los médicos y el personal paramédico del hospital, que decidieron, bueno, aquí nadie está seguro. Todos somos víctimas y culpables de un régimen que no quiere asumir sus responsabilidades y que quiere sencillamente poner la responsabilidad en manos de los profesionales de la salud, de la medicina. Y en consecuencia, bueno, sencillamente así no podemos trabajar. Y pararon, además con la amenaza firme de poner la renuncia todos los médicos al unísono, de manera unánime. Y esto finalmente dio un resultado. Y la conclusión es: así actúa la dictadura. Así actúa un régimen que no respeta derechos humanos. Así actúa un régimen que viola lo más elemental, la libertad y la vida de los ciudadanos. Así actúa. Y eso lo tenemos que poner allí en el cuaderno de copias, en la agenda que diariamente se está dando en este país, en el forcejeo de los ciudadanos que resisten una dictadura y que con su firmeza, como en este caso todo ese personal del Hospital Central de Aragua, bueno, decidieron y finalmente ayer le dieron libertad a estos médicos. No totalmente, hay unas medidas cautelares que todavía quedan sobre ellas, pero están en libertad. Y eso es lo importante en este caso. Por cierto, hablando de persecuciones, está el caso, ya el próximo lunes se cumple 1 año exacto de haberse refugiado en la Embajada de Chile el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, también perseguida, los diputados perseguidos, el caso del compañero diputado Juan Requesén. No, Freddy Guevara. Freddy Guevara, que va a cumplir 1 año allí refugiado, cosa que en un país normal, en un país democrático, en un país donde se respete la Constitución de manera rigurosa, bueno, entonces definitivamente es un hecho irregular por donde se le vea antidemocrático. Entonces también aprovecho para recordarlo porque eso va a ocurrir el próximo lunes. Bueno, compañeros, dicho esto, yo tengo nuevamente que insistir en lo siguiente, porque es la vivencia diaria que estamos. Hoy me daban un reporte, me lo daba mi esposa, que desde temprano fue a una feria allá en Caroní, en el municipio Caroní, en el estado Bolívar, Puerto Ordaz, y me decía palabras textuales: vengo con la sala rota. Esto ya es insostenible, me decía. Fui a la feria y me dijo algunos precios. Yo le dije: no me llames tan temprano para decirme estas noticias que de verdad que nos angustian mucho más. Pero me decía: pimentón, 650 bolívares. Tomate, 580. Eso en una feria ya en Puerto Ordaz. Cebolla, 400 bolívares. El monte, ligadito, perejil, cilantro, 380. Y el compañero Enrique me dice que fue el fin de semana al mercado y se encuentra con que el cerdo ya está a más de 1.000, en el orden de los 1.200 bolívares. Esto es verdaderamente grave. Buenas tardes a nuestra compañera
diputada Mariela Magallanes. Bienvenida, Mariela. Que acaba de hacer acto de presencia aquí en los estudios también. Y bueno, ella también podrá hablarnos de esos costos. Pero ¿por qué viene al caso este comentario que hago? Porque yo quiero insistir en lo siguiente. El plan de recuperación, crecimiento y bienestar económico, que así lo llamó pomposamente Nicolás Maduro, y que ya cumplió 2 meses de haberse aplicado, es un plan que, tal como lo he dicho y lo ratifico hoy, se convirtió en una estafa. Se convirtió en una ilusión, un espejismo, y que no resultó ser lo que dijo Maduro, que con eso se iniciaba una etapa de recuperación, crecimiento y bienestar, nada más y nada menos que de bienestar económico para toda la población. A 2 meses y unos días de haberse implementado ese mal llamado plan de recuperación y crecimiento económico, yo le pregunto a los ciudadanos que hoy nos oyen, ¿qué cambió? ¿Acaso se frenó la inflación? ¿La hiperinflación? Y eso tiene que ver con estos precios que acabo de comentar. ¿Acaso se sostuvo el aumento que se otorgó de 1.800 bolívares? Se mantuvo un aumento que se evaporó ya, que se lo devoró, se lo tragó la hiperinflación. ¿Acaso logramos mayor inversión, crecimiento económico? No, todo lo contrario, tampoco. ¿Acaso aparecieron los artículos de primera necesidad en abundancia para llenar todos los estantes de los supermercados? Todo lo contrario. Los gerentes de supermercados perseguidos, los gerentes de supermercados detenidos, los gerentes de supermercados, llevados a juicio, y los estantes absolutamente vacíos en todos los supermercados del país. Se secaron los estantes y, lo que es peor, se destruyeron puestos de trabajo, porque una enorme cantidad de comercios, después de la aplicación de estas medidas, sencillamente dejaron de abrir, cosa que destruyó empleos, mató empleos, liquidó empleos en Venezuela, muchísimos empleos. Yo no tengo el impacto en materia de desempleo que esto generó, pero evidentemente puedo decir, en el caso de la inflación, para el mes de junio, recordemos que la inflación era de 128.4%. Para el mes de agosto, el primer mes en el que se aplica, el 20 de agosto concretamente, fecha en que se implementan las medidas, era de 223% la inflación de ese mes. Y una vez 223 y cumplido un mes, el 20 de septiembre, la inflación se había disparado 10.3% por arriba, alcanzando 233.3% de inflación a un mes siguiente. Y esto lo puedo, y en el caso de los alimentos, solo en la sección de alimentos, la hiperinflación o la inflación alcanzó durante ese mes, solo un mes, 372.1%. Y en el caso de la devaluación o del incremento del dólar, que siempre es un marcador, para el 20 de agosto era 39.1%, 59, perdón, 21%, 59.21 por dólar por bolívar. Y para el 20 de septiembre ya había alcanzado 92.66 dólares por bolívar.
y en el mes de octubre, ya para el segundo mes de haberse aplicado la medida, vean el salto de 90 a 156.43 dólares por bolívar, y ahorita ya va por 220, ya tienen el cambio por allí a 220 bolívares por o dólar por bolívar. Entonces la situación es sumamente grave. Nada ha mejorado. Ese plan de emergencia y crecimiento económico fracasó. No ha servido absolutamente para nada. Y el hambre que está viviendo la gente es verdaderamente inaguantable. Y en el caso de los trabajadores, fíjense ustedes lo que ha generado. Un gran descontento a nivel nacional, en todo el país, de manifestaciones, de protestas, de reclamo legítimo de todos los trabajadores, sobre todo el sector público, en reclamo al respeto de sus contratos colectivos, en el respeto de sus tabuladores, en el respeto de sus tablas salariales. Todo esto, bueno, son reclamos que en la actualidad tienen los trabajadores legítimamente a nivel nacional. Y por eso, bueno, nosotros hemos venido planteando, no solamente expresando nuestra solidaridad, sino planteando una propuesta concreta que tiene que ver con todo este proceso de lucha que estamos planteando, todo este camino de lucha que estamos planteando en medio del proceso de transición que yo creo que tenemos que vivir o estamos viviendo, y que esa ruta de transición nos lleva al tránsito de un camino de una huelga, movilización nacional, la huelga nacional, que son planteamientos que venimos haciendo para concretar esta transición que establezca la ruptura definitiva con este régimen de cara al próximo 10 de enero. Vamos al primer corte y ya venimos para hablar, precisamente seguir abordando el tema de los trabajadores. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Muy buenas tardes, aquí en el programa Andrés Velázquez Contigo, miércoles 31 de octubre. Estamos en los estudios con Andrés Velázquez, con la diputada Mariela Magallanes y con el diputado Américo de Gracia. Mariela en representación, por supuesto, de la causa R en el estado Aragua, y Américo de Gracia, diputado de la causa R por el estado Bolívar. Andrés, hablando del tema de los trabajadores, y Mariela en próximos minutos podrá ahondar en eso. Comentaste el caso
de la represión de Aragua de los médicos. Represión además que se ejerce contra todos aquellos gremios que están muy fortalecidos en la lucha, es decir, tratando el gobierno de golpear la dictadura, de golpear durísimo a los sectores que están más unidos. Hoy es una jornada de protesta grandísima, nos lo recordaba Mariela Magallanes hace un rato, que hay movilizaciones, compañeros. Gualberto Mora reportaba desde Acarigua una marcha muy numerosa, muy fuerte de los educadores, y eso está ocurriendo en varios puntos del país. Hay ciudades del interior del país donde hay grandes movilizaciones del sector educativo que van más allá del mero reclamo por salarios y tal, que es un reclamo, por cierto, ojo, muy justificado, pero tiene que ver también con las condiciones laborales, con el pésimo estado de la educación en el país, de cómo reclamar los derechos de los niños a poder asistir a clases, de todos los derechos que son asistidos. Tenemos saludos que nos son enviados a través de rcr.tv en el chat de YouTube, donde tenemos saludos de Carmen Martínez. Hola, Trincado Velázquez, Américo, que Dios lo ilumine para que salgamos de esto. Tenemos saludos también de Emiliano Rojas. Keiko Ojeda, bueno, bienvenido a ese chat, Keiko, que entras en son de guerra diciendo estamos aquí para criticar a Andrés Velázquez, y arrancaste mal una sugerencia. Es bueno criticar, aceptamos las críticas, pero es bueno estar informado. Cuando dice Andrés Velázquez se metió a locutor, jajaja, bueno, te indico que Andrés Velázquez, aparte de técnico electricista, y sabe mucho de eso porque se graduó en las técnicas y tiene el cable a tierra, también hizo sus cursos de locución y es locutor graduado, y efectivamente sí es locutor y sabe mucho de radio, y por eso habla como habla y dice lo que dice. Nuestra diputada Mariela Magallanes de el Estado Aragua. Mariela, nárranos un poquito, porque de verdad esa unidad, esa solidaridad que se creó en Aragua alrededor de estas tres médicos que finalmente permitió su libertad, conquistó la libertad. Nárranos un poquito brevemente y lo que está ocurriendo allá en ese terreno. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y de verdad que antes de detallar lo sucedido en el estado de Aragua con las tres médicos residentes del Hospital Maracay, yo tengo aquí una cronología que desde hace un mes nosotros vemos con preocupación cómo ha ido creciendo la represión contra el sector salud, que es un sector que ha sido clave en esta lucha, que no es solamente reivindicativa, sino de denuncia por la falta de insumos, y un poco también alertar sobre la crisis humanitaria de salud que vive el país. El 26 de noviembre fue agredida una médico residente de la maternidad Concepción Palacio, y la directora la agrede porque no pudo hacer una operación por falta de anestesiólogo. El 5 de octubre, 3 enfermeras del estado Anzoátegui, específicamente del hospital Luis Racetti, fueron detenidas por el 6 CPC por motivos de protestas laborales. El 6 de octubre fue detenida por el DGCIN y en este momento sigue secuestrada la doctora Marjorie Medina de Puerto Ordaz, de 63 años, sí señor, neumonóloga y dirigente gremial perteneciente a Médicos Unidos por Venezuela. El día siguiente, 7, fue trasladada a Caracas y sigue aún presa y se desconocen los motivos. El 14 de octubre fue allanada la inmunidad parlamentaria, en este caso de una dirigente política y diputada, Adriana Pichardo, por precisamente amedrentamiento por el hecho de la defensa de ella con los derechos humanos. El 25 de octubre, el 24 de octubre, en la ciudad de Upata fue atacada vilmente María Corina Machado y todo su equipo en un acto de Upata, un ataque que fue encabezado en el estado Bolívar también en el estado Bolívar por la alcaldesa, no tengo el nombre de ella de verdad ahorita, pero sé que es alias La Tata, en el municipio de Piar. Y el 25 de octubre el 6 CPC detiene de manera irregular a las médicos residentes Geraldine Arias, Laura Morillo y Gabriela Zavala, residentes del Hospital Maracay. Vemos con preocupación esta arremetida de dirigentes sociales, como decíamos, total, la mayoría mujeres que están allí haciendo y que forman parte de sectores como por ejemplo el sector salud, que está consolidado, el sector político, los gremios de la salud, y vemos también con preocupación cómo el DGCIN, las fuerzas de seguridad del Estado, hacen ese tipo de amedrentamiento
instrumento para callar la voz disidente. Y en este caso, lo que se logró en el estado Aragua con los médicos residentes fue la consolidación y la cohesión del sector salud para poder lograr la protesta ciudadana y la libertad, hoy no completa ni plena de los médicos, pero que sí en este caso desnudaron el hecho de que no los van a amedrentar para eso. Y por supuesto celebramos que hoy, ellas ayer durmieron en su casa, pero que igualmente es un hecho alarmante. Américo, sobre este caso y sobre este tema de la represión, porque también ha denunciado últimamente unas actuaciones de los cuerpos de seguridad terribles, que no se compadecen con la tranquilidad de la población tampoco. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Andrés Velázquez contigo, 1:26 de la tarde, les habla Américo de Gracia. Bueno, dos cosas. Primero quiero aclararle a Gustavo Franchi, que me escribe vía Twitter que por qué no estuvimos ayer en la Asamblea Nacional con relación al tema de el nombramiento de persona non grata a Zapatero. Oye, Le quiero bueno que lo aclare. Sí, quiero primero decirle a Franchi y a todos aquellos que pudieran estar con la duda de Franchi que toda la fracción de la causa R estuvo presente ayer. Absolutamente toda, y como todos siempre. Además pensando y actuando conforme a que Zapatero es un indeseable en el caso de Venezuela y en el caso de entrometerse en nuestra política, y ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque ya lo han denunciado incluso públicamente como un hombre que se ha beneficiado incluso de la renta petrolera, teniendo algunos contratos a través de testaferros en la faja petrolífera del Orinoco. De modo que nosotros estamos en la línea dura de cerrarle el paso a Zapatero en Venezuela, y por supuesto de que no pueda ser un fiador ni un negociador confiable o mediador confiable para futuras acciones o eventos en Venezuela. Dicho esto, pues entro entonces con el tema de la represión, porque la represión no solamente fue con toda esta gente que acaba de denunciar Mariela, sino que también hoy están actuando los cuerpos de seguridad en el barrio La Frontera de Tumeremo, allanando casas, robándose los teléfonos, etcétera, supuestamente en búsqueda del Coporo, que es un jefe de una banda criminal, pero todo esto lleva a allanarle el camino, a limpiarle el camino para que el ELN opere a sus anchas en las zonas mineras. Y por supuesto ni estamos conformes ni de acuerdo con las actuaciones de los cuerpos de seguridad, ni estamos de acuerdo con los planes, ni estamos de acuerdo tampoco con el ELN, y esos planes fueron armados justamente por Francisco Rangel Gómez, por el general Fuentes Manzuli en su oportunidad, que les dio armas para poder controlar las minas. Creo que vamos a un corte y segundo corte. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. En Caesport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que Caesport son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo,
porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. De aquí en el 44. Sí, por ahí. Ya estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. De nuevo en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles 31. Miércoles 31, Contigo, Andrés Velázquez, a través de su RCR 750. Américo, sí. Termina la idea que estabas planteando. Sí, fíjense, la tragedia que vive Guayana, por supuesto, fue sembrada por el régimen. El hecho de que hayan quebrado las empresas básicas, el hecho de que se hayan repartido las minas, el hecho de que hayan puesto a los pranes al frente de esa operación. Hoy he tratado de publicar fotografías del general Julio César Fuentes Manzulli, que era la mano derecha de Rangel Gómez, ambos hoy fuera del país, dándose la gran vida en México, viviendo. Los dos, pero este tiene como, es un hacendado allá en Bolívar. Bueno, entiendo que están fuera, pero también. Lo que sí es cierto es que las armas, y ojo, esto no es habladera de tontería y no es hablar por hablar. Tenemos dos informes. Una, y lo hemos dicho ya públicamente en distintos escenarios, del primer teniente del ejército, José Leonardo Curvelo, que está hoy en el exilio, donde dice cuándo, cómo, dónde, por qué el general Julio César Fuentes Manzulli le entregaba las armas a los pranes. Todos estos pranes que están siendo abatidos hoy, el Coporo, el Gordo, el Topo, el Juancho, el Fausto, el Capitán, todos estos personajes el Gordo Bayón, que son pranes, fueron armados. Escúchenme bien, fueron armados por el gobierno de Francisco Rangel Gómez y utilizó como instrumento, y eso está en el informe, eso no lo estoy inventando yo. Eso quería reivindicarlo, Américo, permíteme recordar, eso está en un informe que se entregó y que se hizo en la Asamblea Nacional y que fue entregado además a todos los sectores y fuentes internacionales. Es decir, no es una vaina que se inventó Américo de Gracia porque se le ocurrió. Sí. Eso es un trabajo muy bien elaborado, muy bien estructurado. Es algo que verdaderamente deja constancia y permite que haya pruebas de que eso es así. Bueno, pero fíjate, es tan así, con esto concluyo, Andrés, es tan así que eso ha servido para que la demanda que tiene hoy Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, que uno de las personas que trabajó sobre ese informe es la doctora Tamara Sujú. Nosotros le dimos todos estos ingredientes, todos estos elementos, porque son crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, no están solamente los casos de Guayana, cuando se acusa a Nicolás Maduro. Todos estos crímenes de lesa humanidad y de violación de los derechos humanos que se han cometido tienen su origen en ese tipo de situaciones que están aconteciendo y que se están desarrollando hoy en Tumeremo. Y por supuesto, hacemos el llamado público porque ayer fue Sifontes 3, que es otro barrio de Tumeremo. Anteriormente fue La Caratica, y le han ido entrando barrio por barrio, y por supuesto los ciudadanos son víctimas de esto. Y algunos nos dicen, bueno, pero ¿por qué no dan o por qué no se presentan a hacer el informe? La gente tiene miedo. Las víctimas obviamente no pueden ni quieren dar la cara abiertamente, y por supuesto nosotros somos un instrumento de estos ciudadanos de Tumeremo, de Guayana y por supuesto del país. Sí, bueno, la propuesta que hemos venido haciendo, que la hemos reiterado aquí en este programa y que en ruedas de prensa, en asambleas, en toda Venezuela donde vamos, hemos venido haciendo con transparencia, con mucha claridad y explicándola, que es el tema de la huelga nacional como una herramienta de resistencia y de lucha frente a esta dictadura. Bueno, ha generado en algunos sectores políticos y sindicales algún tipo de controversia. Sí. Y ha generado alguna polémica.
Y yo hoy voy a tratar de clarificar y ratificar esta posición que hemos venido señalando, porque hay algunos dirigentes sindicales que son contrarios a esta posición. Incluso algunos políticos me han dicho, mira, Andrés, no te metas en eso, dedícate a los partidos políticos porque este es un tema laboral. Sí. Así se ha querido plantear. Yo quiero destacar lo siguiente. Los derechos laborales son, desde mi punto de vista, porque de allí vengo, mi formación es laboral, mi formación es en la fábrica. Yo dirigí el más importante sindicato de mayor concentración de trabajadores en Venezuela, que era el sindicato SUTIS, 18,000 trabajadores para su momento. Afiliados, además. Afiliados, y además somos constructores y fundadores de una corriente sindical que hoy más que nunca tiene vigencia en Venezuela, que es el nuevo sindicalismo, que enfrenta o enfrentaba y sigue enfrentando la burocracia, la corrupción, la falta de rendición de cuentas y ese tipo de sindicalismo corrupto que se practica en Venezuela. Y que por eso yo he dicho que tenemos que empujar una suerte de refundación del sindicalismo en el país. Entonces creo que la lucha de los trabajadores los derechos laborales son inalienables, son derechos progresivos, desde mi punto de vista, sagrados derechos. Por eso celebro, doy solidaridad, doy aliento al legítimo derecho que le existe a todos los trabajadores de Venezuela en estos reclamos que tienen precisamente a lo largo y ancho de todo el país, las enfermeras, el sector salud, el sector educativo, el sector público de los distintos ministerios de la Administración Pública Nacional, de las empresas básicas de Guayana, que todavía tienen ya más de 50 días en la calle. Todos los trabajadores del país, nuestra firme, sólida y clara solidaridad y apoyo. Ahora, ese derecho que tienen los trabajadores hoy en su reclamo es el mismo derecho que asiste a los ciudadanos en el barrio cuando reclaman por la falta de gas, cuando reclaman por la falta de aseo urbano, cuando reclaman por seguridad ciudadana, cuando reclaman porque no hay comida, porque el sueldo no les alcanza, porque se les fue la luz, porque no llega el agua. Por todo eso es el mismo derecho que a todos les asiste. De tal manera que más allá entonces, y por eso quiero hacer este símil de los ciudadanos del barrio con los trabajadores que en mi opinión son ciudadanos también y que no pueden estar desligados de eso porque no se trata de meter a los trabajadores en una burbuja, su lucha es solo de ellos, o tratar de poner límites de parte de algunos dirigentes sindicales que dicen mi lucha es esta, tú dedícate a otra, tu lucha llega hasta aquí, porque lo menos que puedo decir de eso es que es una posición conservadora y atrasada desde el punto de vista político. Porque más allá de la razón reivindicativa, hay un aspecto de la vida política del país que nadie puede ignorar en este momento, y es que no vivimos en democracia, es que estamos en dictadura, y que solo para que se respete el derecho de la democracia y libertad sindical en Venezuela, para que se respeten las conquistas laborales, bueno, precisamente tenemos que vivir en democracia. Y ese es un asunto, un compromiso, el de restablecer la democracia en nuestro país, en el de volver a observar de manera rigurosa el respeto a los derechos laborales y el respeto a la calidad de vida, derechos constitucionales de todos los ciudadanos del país. Es un asunto que les compete no solo a los políticos, sino a todo el país, a los trabajadores, a los desempleados, a las amas de casa, a los profesionales, a los jóvenes, a los estudiantes, a todo el mundo, a los sectores campesinos del país, a los pescadores, porque se trata sencillamente de sustituir el modelo. Se trata de sustituir
este sistema de gobierno autoritario, militarista, dictatorial que tenemos en la actualidad y pasar entonces a una vida democrática de libertades y de sustitución del modelo. Eso debe quedar absolutamente claro. Y dirigente sindical y político que no entienda eso, repito, lo menos que puedo decir de él es que es un dirigente conservador. Dicho de otra manera, solo en democracia pueden ser respetadas las libertades y los derechos de todos los ciudadanos, entre ellos los trabajadores, que, repito, son ciudadanos. Y no pueden establecerse límites, en este caso, para la lucha que estamos dando. Por eso, cuando yo hablo de la propuesta que hacemos de la huelga nacional ciudadana, no estoy sencillamente excluyendo a los trabajadores. Nadie puede pensar que la lucha de los trabajadores está en una burbuja, sino que considerando a los trabajadores ciudadanos y dando por descontado que entendemos que en Venezuela no hay un conflicto solo de trabajadores por sus reivindicaciones contra este régimen, sino un conflicto nacional de todos los ciudadanos contra el régimen, porque no llega el agua, porque no llega la luz, porque no hay comida, porque no hay empleo, porque no hay seguridad ciudadana, porque no hay transporte público, no hay derecho a la libertad de expresión. No hay derecho a la libertad de expresión. Por todas esas razones, hay un conflicto que nos involucra a todos. Y por eso es que en el caso del Estado Bolívar, del cual puedo hablar con precisión, mucha gente ahorita cuando ve a los trabajadores peleando, cerrando la calle, haciendo el reclamo, muchos le reclaman a los trabajadores, el año pasado, cuando estaban los estudiantes dando su vida en la calle, los trabajadores no movieron un dedo. No movieron un dedo. Eso no va a ser un elemento para que yo no dé mi solidaridad con los trabajadores. Claro que lo doy, pero es un buen llamado de atención en el sentido de entender que los trabajadores, una vez que logren sus reivindicaciones, que yo estoy seguro que las van a hacer respetar, que van a hacer respetar sus contratos, sus tabuladores, una vez resuelto eso, no den la espalda al resto de el país, no den la espalda a la realidad de lo que estamos viviendo absolutamente todos los venezolanos, porque al final de cuentas, cuando vamos al mercado, somos víctimas de la hiperinflación, absolutamente, seamos trabajadores o no. Ese es el tema que está planteado hoy en esta lucha. Y aquellos que crean que con hacer este planteamiento estamos dividiendo al mundo del trabajo se equivocan. Todo lo contrario. Cuando yo hago un planteamiento de la huelga nacional, lo que quiero es articular al que protesta por el agua, por el gas, por el transporte, por la falta de servicios públicos en general. Lo quiero articular con el que está luchando para que respeten su contrato, con el que está luchando para que respeten su tabulador. Estamos luchando para articular todo eso de manera que podamos entonces convertirnos en una enorme fuerza, gigantesca, poderosa fuerza que permita dar al traste y ponerle fin a esta dictadura, provocar la ruptura que queremos provocar al fin de cuentas. De eso se trata. No se trata de que se divide, todo lo contrario, unificar. Y quien no lo entienda así, lamentablemente, entonces está pensando que solo aislado en mi reclamo puedo resolver sencillamente el problema. No, en Venezuela no se trata de convivir con esta dictadura. Es legítimo el reclamo. Tenemos que luchar, tenemos que exigir nuestros derechos porque son inalienables, pero eso no implica que, logrado esto, nos tenemos que cruzar de brazos y paralizarnos. Todo lo contrario, profundizar en el reclamo. Ese es el planteamiento que está en este momento hecho en esta lucha, que definitivamente es absolutamente de todos los venezolanos. Vamos al corte y ya venimos para la última parte del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. El sábado pasado, cuando yo fui a hacer, donde vivo, hacen un mercadito, cerquita, y me fui caminandito a comprar unas legumbres, unas verduritas. Y la gente me abordó, cosa que me llevó a poner un Twitter en mi red, en mi cuenta de Twitter, de lo que me planteó la gente. La gente me planteaba, únanse, ¿cuándo se van a unir? Y yo tuve que detenerme a explicarle a quien me lo planteaba, a explicarle el tema de la unidad. Y es que para que se entendiera o los que tienen esa preocupación entiendan que no es que no deseamos unidad. Yo soy un unitario. Yo quiero aglutinar unitariamente, en primer lugar, a todo el país, a todos los sectores del país en esta lucha de resistencia, de liberación que estamos dando en Venezuela. Pero hay casos concretos, hay actores políticos en el país que andan en un camino de convivencia, de darle continuidad al régimen, a la dictadura. Y yo no soy, y en el caso de la causa R, Américo Trincado, Mariela Magallanes, y bueno, y otros factores políticos no están en una situación, en una posición de darle continuidad al régimen. De tal manera que aquellos que han planteado convivir con el régimen mediante procesos desaforados ahorita planteados en materia de diálogo, yo de verdad lo digo con honestidad. Ojalá cambiaran de parecer para que jaláramos todos en la cabulla en una misma dirección. Pero no es así. Hay gente que está planteando que cree que va a salir o va a sustituir a Nicolás Maduro o Nicolás Maduro los va a llamar a una mesa de diálogo para poner el cargo a la orden. Mire, están caídos de la mata. Y por eso yo debo aclarar. Nosotros tenemos como objetivo la salida, como objetivo superior, el desalojo de Nicolás Maduro del poder. Ese es nuestro planteamiento. Para ello estamos proponiendo una ruta, un tránsito de un proceso de transición que por supuesto tiene fechas hitos, como por ejemplo el 10, cuando no solo lo digo yo, lo dice la comunidad internacional. El 10 de enero. El 10 de enero hay es una fecha de vencimiento de Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro no va a pretender en un evento, en un acto de impostura, venir a juramentarse nuevamente como presidente después de las fraudulentas elecciones o la simulación electoral
del pasado 20 de mayo. Eso nosotros lo tenemos claro. Ahora, ¿qué respuesta dar a eso? ¿Cómo llegar hasta alcanzar este acto de transición y este proceso de ruptura? Bueno, para ello planteamos la movilización popular, para ello planteamos el tema relacionado con la huelga nacional de todos los venezolanos, de todos los ciudadanos, la huelga cívica nacional. Sí. ¿Tenemos una información de última hora? Sí, tenemos una información de última hora, ya lo está confirmando el amigo Xavier Coscojuela, desde que es editor del periódico Tal Cual. Desde su cuenta Twitter anuncia: con mucho dolor y pesar, tengo que anunciar que murió Teodoro Pekov. En estos momentos solo puedo agradecer haber compartido estos años con él en el diario Tal Cual. O sea que está confirmada una información que les llegó hace minutos a los compañeros aquí. Se confirma la muerte, el fallecimiento de Teodoro Pekov, un hombre sin duda protagonista de la vida política del país, un protagonista de primera línea, candidato presidencial en oportunidades, ocupó posiciones de gobierno durante el gobierno de Rafael Caldera. El segundo gobierno. El segundo gobierno de Rafael Caldera, editor del diario Tal Cual. Estuvo en Últimas Noticias también, antes, sí. Dirigiendo. En el mundo concretamente. En el mundo. Bueno, era la misma editora, la editora de la Torre Capriles. Salió para Tal Sí. Cual. Y bueno, y con quien pudimos compartir también muchísimos episodios de la vida política nacional. Recuerdo concretamente, hablando del tema laboral en el que estábamos, de nuestra participación en el caso de los trabajadores o del movimiento obrero siderúrgico, donde en una oportunidad le dedicó Teodoro Pekov bastante tiempo, incluso se fue a vivir a Guayana un tiempo para dedicarle su atención a lo que para ese momento era la vanguardia del movimiento obrero venezolano, que era el movimiento de trabajadores siderúrgicos, donde nació Matancero, que constituimos precisamente, o fuimos cofundadores con otros compañeros trabajadores. Bueno, llegué hasta su familia, amigos, conocidos, nuestra más profunda solidaridad y, por supuesto, nuestras más sinceras condolencias, y que en paz descanse Teodoro Pekov. Bueno, decía entonces, hablando del tema de lo que tenemos por delante, que aquellos que están en el diálogo afanosamente, buscándolo hoy, conjuntamente con el régimen, le están haciendo un gran favor a Maduro. Por eso no estamos con ellos. Por eso queremos que quede claro que no estamos con ese diálogo que hoy por hoy representa Maduro hasta el 2024. Y que no representa otra cosa sino la convivencia con el régimen. Y lo que tiene que estar planteado en Venezuela es la ruptura con el régimen. No es ni la restauración del pasado, ni la continuación de esto. Es la ruptura, es ponerle un parado a esto y pasar efectivamente a concretar un proceso de transición que nos coloque desde este momento de dictadura que vivimos hacia la concreción de nuestro Estado democrático y libre. Es decir, pasar de esta situación autoritaria en la que estamos viviendo a una situación democrática. Por eso estamos entonces contra ese diálogo que hoy algunos están afanosamente buscando, y por supuesto nos separamos y nos deslindamos absolutamente de